Bien amigos, ¿cómo están queridos estudiantes? Nuevamente con un tutorial en la temática de cívica. Es importante el tema de la formación ciudadana y ustedes están en ese proceso. Bien, en esta oportunidad, en este tutorial vamos a hablar de un tema que preocupa a todos los ciudadanos, a todos los gobiernos, por supuesto, y es el tema de la corrupción, ¿no? Un tema que lo manejamos todos los días. Vamos a explicar este fenómeno social, pero más desde el punto de definiciones de conceptos. Por supuesto, el día que nos toque debatir en las clases, ahí lo vamos a hacer de manera abierta, pero hoy en este tutorial lo vamos a hacer definiendo algunos conceptos. Bien, para entrar en la temática de la corrupción, vamos a decir primeramente de que el principal objetivo del Estado, el fin supremo, digámoslo así, del Estado es el bien común. Y para definir el Estado, la definición de Estado ya la tenemos, por supuesto. Entonces, el fin supremo del Estado es el bien común. ¿En qué consiste el bien común? La creación de condiciones justas de vida para asegurar la defensa de la persona humana, el respeto de su dignidad, su asistencia, el desarrollo, la realización. En otras palabras, primero la persona humana, luego el Estado. El Estado se tiene que encargar de garantizar todo esto para el ciudadano, miembro, por supuesto, del Estado. ¿Cuáles son los fines esenciales? Tenemos como fin esencial el bienestar general, o sea, el desarrollo, por supuesto, de toda la nación, de todo el Estado. Otro fin esencial tenemos la seguridad integral, la defensa nacional. No hay un bien común, jóvenes, no hay un bien común sin bienestar general y seguridad para la población. Ya dijimos que el bien común es el beneficio que podemos recibir todos los ciudadanos de parte de nuestros gobernantes. En este sentido estamos hablando del respeto a nuestra dignidad, el desarrollo, el bienestar, ¿no es verdad?, del ser humano. Decíamos, primero el ser humano, luego el Estado. Bien, con este preámbulo que hemos dado con relación al Estado y la participación del ciudadano, vamos a empezar a definir lo que es la corrupción. Muy bien. La corrupción consiste entonces en un acuerdo inmoral entre un corrupto y otro corrupto. O sea, entre corruptos aliados en perjuicio de otros. Así vamos a definir la corrupción. Y podemos decir también que beneficia a algunos en sus propósitos particulares por encima de la ley en el plano político. La corrupción consiste entonces en el uso y el poder público para el logro de beneficios particulares o sectoriales que se identifican y comulgan con, y no comulgan en todo caso, con el bien común. Bien, entonces, la corrupción la definimos de esta manera. Es el beneficiarse mutuamente entre personas que no comulgan, que no están de acuerdo con el bien común. El bien común, el desarrollo de toda la sociedad en su conjunto. Fíjense, hay definiciones de lo que es la corrupción. ¿Qué dice Sayed y Bruce con relación a esta terminología? La corrupción es el mal uso o el abuso del poder público para beneficio personal y privado, entendiendo que este fenómeno no se limita a los funcionarios públicos. Cuando hablamos de corrupción siempre se nos viene a la mente, el funcionario público, aquel que trabaja para el Estado. Por supuesto, ahí se centra la corrupción, pero no solamente se limita a estos funcionarios. Entonces, la corrupción es el conjunto de actitudes y actividades mediante las cuales una persona transgrede compromisos adquiridos con otra persona, utilizando los privilegios otorgados, esos acuerdos tomados con el objetivo de obtener un beneficio ajeno, nuevamente le repito, al bien común. Ahora, vamos a definir en diferentes partes lo que es la corrupción. Decimos que la corrupción es la situación o circunstancia en la que los funcionarios públicos u otras autoridades públicas están corrompidas. La corrupción es una manifestación de las debilidades institucionales bajo estándares morales
incentivos sesgados y la falta de aplicación de la ley. La corrupción también, en términos de corrupción, abarca el nepotismo, el favoritismo en materia de contratación de personas y acceso al sector público. Son algunas de las características. Ahora, ¿qué causa la corrupción? ¿Por qué hay corrupción en la sociedad? Principalmente en el manejo de la cosa estatal, en el manejo de la economía, en el manejo de la salud, en el manejo de la educación, todo lo que se tiene que hacer cargo el Estado. ¿Por qué hay corrupción? ¿Cuáles son estas causas? Se las voy a mencionar. Tenemos causas endógenas. ¿Pero qué es endógena? O sea, algo que lo tenemos dentro, que sale de adentro, ¿ya? El ser humano puede producir, puede manifestar la corrupción porque lo tiene interiormente. Pero ¿por qué se produce de adentro este fenómeno que es un antivalor? La falta de valores humanistas. Fíjense, cuando una persona no tiene valores, por supuesto que cae en la corrupción. Carencia de una conciencia social, falta de educación, desconocimiento legal, baja autoestima, paradigmas distorsionados y negativos, como ser el consumismo, el materialismo, etcétera, etcétera. Fíjense que son situaciones que vienen de dentro de la persona, del interior de la persona, ¿ya? Ahora, hay causas exógenas, o sea, lo que viene de afuera. ¿Qué causa en nuestro alrededor, en nuestro grupo social, que la persona cometa actos de corrupción? Se los voy a mencionar. La impunidad de los actos de corrupción es una causa. O sea, no hay castigo para las personas que cometen corrupción. Los modelos sociales que transmiten antivalores es otra causa exógena. Un excesivo poder discrecional del funcionario público. La concentración de poderes y de decisión en ciertas actividades de gobierno, el soborno internacional, el control económico o legal sobre los medios de comunicación que impiden que se exponga a la población estos actos. Salarios demasiado bajos, dice, ¿no? Falta de transparencia en la información, la poca eficiencia de la administración pública y una extrema complejidad del sistema. Fíjense ustedes, les he mencionado varias causas del ámbito social que pueden generar en la administración pública y también en la administración privada actos de corrupción. ¿Qué es un acto de corrupción? Decimos es actuar fuera de las normas en beneficio de uno mismo o de otra persona. Ahora, ¿qué consecuencias puede traer los actos de corrupción dentro del Estado, principalmente? Se los menciono. Puede perjudicar el funcionamiento de la institución pública. Se pueden eliminar leyes que pueden ser de gran ayuda a la sociedad. Menos inversiones para nuestro país. Permite la aprobación y apoderación de leyes, programas y políticas sin sustento o legitimidad popular. Revitaliza una cultura de la corrupción y contribuye a su proliferación. Esas son algunas de las consecuencias. Ahora, consecuencias políticas, fíjense ustedes. ¿Qué consecuencias políticas puede traer la corrupción? Puede perjudicar al funcionario de las instituciones públicas, se pueden eliminar leyes que pretenden ser de gran ayuda a la sociedad y entre las consecuencias económicas tenemos menos inversiones para el país. Las consecuencias sociales, podemos mencionar, las personas humildes tienen que vivir en la informalidad para poder subsistir, ¿no? Favorece la consolidación de las élites burocráticas, o sea, políticas y económicas, por supuesto. La destrucción del órgano o de organismos de control, la imposición de políticas de corto plazo, el deterioro de la infraestructura nacional, se destruye el profesionalismo y muchas otras causas más puede generar este acto que está fuera de las normas, este antivalor, como nosotros podemos también calificarlo. Bien, vamos ahora a hablar de los diferentes tipos de corrupción. ¿Cómo se manifiesta la corrupción en nuestro ámbito, en nuestra sociedad, en nuestro círculo donde nosotros nos desenvolvemos? Existen diferentes tipos. Vamos a mencionar una por uno y empezamos por la extorsión.
Es un acto de corrupción la extorsión. ¿En qué consiste la extorsión? Es cuando un servidor público, aprovechándose de su cargo y bajo amenaza, obliga a otro ciudadano de un servicio público a entregarle una recompensa por algún servicio o porque ha infringido la ley, es obligado a entregar un dinero. Esa es la extorsión, chantajearse, como se dice, ¿no es verdad? El soborno es otro acto de corrupción. Así se manifiesta también la corrupción. Es cuando un ciudadano o una organización entrega a un servidor público determinada cantidad de dinero con el propósito de que se obtenga una respuesta favorable a un trámite, a una solicitud, incumpliendo, por supuesto, algunos requisitos, ¿no? Y esto lo vemos a diario nosotros. Voy a sobornar a tal persona para que me salga más rápido mi trámite. Colusiones es otra manifestación de la corrupción. ¿Y en qué consiste las colusiones? Es la asociación delictiva que realizan servidores públicos con contratistas, proveedores y arrendadores, con el propósito de obtener recursos y beneficios ilícitos a través de concursos amañados. Yo tengo mi empresa y voy y le doy una propuesta, está requiriendo el Estado, qué sé yo, comprar computadora. Y yo voy entonces, si a mí me adjudicas que el gobierno me compre mi computadora, yo te voy a pagar el 20% del contrato general, ¿no? Ese es un trato que se hace. Eso es corrupción también, ¿ya? Peculado es otra manifestación de la corrupción. ¿En qué consiste? Es la apropiación, fíjense ustedes, ilegal de los bienes por parte del servidor público que los administra. En otras palabras, es robarse, apropiarse, ¿no es verdad?, de la cosa pública, de los bienes del Estado. El fraude. El fraude es otra manifestación de la corrupción y eso lo tenemos que se pampean en nuestro entorno social. El fraude es cuando un servidor público vende o hace uso ilegal de bienes del gobierno que le han confiado para su administración. Eso es fácil, fraudulento, dice, ¿no? O sea, hizo trampa, ¿no es verdad? Apropiarse ilegalmente de algo que no le pertenece. Por supuesto, en cada una de estas manifestaciones de la corrupción, yo les voy a ir dando ejemplos y en la diapositiva ustedes también nos pueden ir mirando y analizando. Tráfico de influencia. Pucha, este es uno de los males que tenemos en todos los gobiernos, ¿no es verdad? Es cuando un servidor público utiliza su cargo actual o sus nexos con funcionarios o integrantes de los poderes del Estado para obtener un beneficio o favorecer a determinadas causas u organizaciones. Yo trabajo en el Estado y el ministro de Gobierno es mi padrino, lo voy a utilizar para que la meta a mi esposa a trabajar también dentro del gobierno. Eso es tráfico de influencia, ¿no? Va a utilizar las amistades, los cargos para beneficiarse. Y por último, falta de ética, aunque no está enmarcada en la obtención de apropiarse de bienes, de beneficiarse económicamente, de beneficiarse de una u otra manera, pero está como un acto de corrupción lo que es la falta de ética. Porque cuando un funcionario público no actúa de acuerdo a las normas, a las reglas establecidas, al marco legal de una institución, está actuando con falta de ética, de profesionalismo, de una persona íntegra con valores. Entonces, ahí les voy a dar un ejemplo también con relación a la falta de ética. Bien, características. Fíjense ustedes, vamos a hablar de las características que pueden tener o que se distinguen en la corrupción. Toda acción corrupta consiste en la transgresión de una norma, o sea, se infringe la norma, se vulnera la norma. Se realiza para la obtención de un beneficio privado, o sea, está en busca de beneficio de algo económico, político, social. Surge dentro del beneficio de una función asignada. El que comete corrupción siempre está al cargo de algo, ¿no es verdad? Aprovecha el cargo y el poder. El individuo corrupto intenta siempre encubrir activamente su comportamiento. Son cínicos, tratan de ocultar las irregularidades.
También podemos mencionar otras características dentro de la corrupción, o cómo identificar la corrupción, fíjense ustedes, cómo identificar, cómo podemos catalogar una corrupción. Involucra a más de 2 personas, no puede haber una persona corrupta solo, siempre involucra a uno más o un grupo social. Implica una cierta discreción, no lo hacen abiertamente, por supuesto, ¿no es verdad? Son discretos al actuar de manera corrupta. Implica una obligación mutua, hay compromiso entre los corruptos. Los corruptos intentan camuflar estas prácticas tras justificaciones legales. Ellos tratan de torcer la norma, la ley, para poder beneficiarse. Estas prácticas siempre suponen un cierto grado de decepción. Por supuesto, mucha gente se decepciona cuando usted vaya y cree que es una persona íntegra y se encuentra de que le pide un soborno, de que le pide un porcentaje, la gente se decepciona, ¿no es verdad? Es una traición a la confianza, todas las características de la corrupción que traiciona la confianza. Viola las normas de los deberes y las responsabilidades dentro de la dinámica social. De esta manera, entonces, nosotros podemos identificar las características de este fenómeno social que mucho daño hace a los estados, a las sociedades, y esto no es de recién. Esto es desde que el hombre empieza a darse normas, reglas de vida, reglas de conducta, de comportamiento, ¿no? Es milenario este fenómeno social que mucho daño hace. En conclusión, estimados estudiantes, la corrupción es un problema social que afecta el ejercicio del poder político. Existen causas que generan la corrupción, ¿no es verdad? La concepción económica del derecho considera la corrupción como un efecto de alto costo a la legalidad. La lucha contra la corrupción demanda una gran tarea y que compromete, por supuesto, el concurso de todos nosotros. Desde que nos estamos formando, estimados estudiantes, nosotros tenemos que ser honestos, tenemos que adquirir valores, desechar aquellos antivalores, saber identificar cuando se está actuando de manera correcta o incorrecta, denunciar a aquella persona que está incurriendo en actos de corrupción. Entonces, la tarea es ardua, la tarea es de todos nosotros. Por supuesto, es una lucha que tenemos que encararla inclusive desde casa, ¿no? Desde el colegio hasta llegar a la sociedad. Ojalá que este tutorial, la definición conceptual de lo que es la corrupción, nos sirva de algo. Por supuesto, en las clases, cuando nos encontremos, vamos a debatir este tema. Hasta otra oportunidad.